Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es pura tensión. Un verdadero drama judicial y teológico del Libro de Mormón, Mosiah 12. Totalmente. La base para nuestro análisis es un resumen que desglosa este momento clave, donde un profeta, Abinadí, se enfrenta, no solo a un rey. No, es contra todo un sistema. Un sistema de poder que ha aprendido a usar la religión como su mejor escudo. Exacto. Y nuestra misión aquí es desentrañar esas tácticas, las motivaciones y el choque de mundos que se da en esta confrontación. Es que es un capítulo fascinante, porque va mucho más allá de un simple relato. Es casi un estudio de casos sobre cómo chocan el poder político y la autoridad moral. Lo que vamos a ver es cómo la hipocresía se disfraza de piedad, y cómo la verdad, dicha sin filtros, puede ser el acto más revolucionario de todos. De hecho, el Guatemalteco que analizamos lo llama uno de los momentos más tensos del libro. Y creo que se queda corta esa descripción. Esto es un enfrentamiento total. Totalmente. Y para entender esa tensión, hay que empezar con el regreso de Abinadí. Porque él no es un desconocido, no. Para nada. Ya había estado ahí 2 años antes, predicando, advirtiendo. Y lo echaron. Lo echaron. Pero ahora vuelve, y algo ha cambiado. En él y en su mensaje. Ya no hay sutilezas. El tono es completamente diferente. Sí. Ya no es el profeta que advierte esperando que la gente cambie. Ahora es, como lo define muy bien nuestro material, un acusador directo. Un fiscal casi. Exacto. Su papel es el de un fiscal que llega a leer los cargos a una corte corrupta. Su mensaje ya es una sentencia. Anuncia destrucción, hambre. Y esclavitud a manos de sus enemigos. Básicamente les dice, se acabó el tiempo de las advertencias. Esto es lo que va a pasar. O sea, ya no hay negociación con el cielo. Y claro, un mensaje así de frontal provoca una reacción inmediata. La gente se enfurece. Intentan arrestarlo ahí mismo. Pero aquí es donde la historia da un giro casi de película. Fíjate que ese es uno de los detalles más potentes. Cuando la multitud intenta echarle mano, el relato dice que simplemente no pueden. No pueden. Una fuerza invisible lo protege, y no logran tocarlo hasta que terminó su mensaje. Eso es una declaración de principios desde el inicio, ¿no? Se establece que, aunque el rey Noé tenga el poder terrenal, los soldados, las cárceles, todo eso, Abinadí opera bajo otra jurisdicción. Una que garantiza que su mensaje se va a escuchar completo, sin interrupciones. Es una demostración de poder en sí misma, antes de que empiece cualquier juicio formal. Ya se está librando una batalla de autoridades. Claro, el control del rey sobre su propio pueblo queda en duda, porque no pueden silenciar a este hombre. Me imagino la frustración, la rabia del rey Noé y sus sacerdotes. Sin duda, porque un sistema autoritario como el de Noé depende de su capacidad para controlar lo que se dice. Silenciar la disidencia es su principal herramienta. Y aquí Abinadí se las niega. Exacto. Su acusación, que es directa contra el rey y los sacerdotes, se escucha de principio a fin, y solo cuando él termina permite que lo capturen. Y una vez que lo capturan, lo llevan a juicio. No lo ejecutan en la calle, que eso es interesante. Quieren darle una capa de legitimidad al proceso. Lo arrastran a la corte del rey y el ambiente debe haber estado cargadísimo. No es solo un hombre contra un rey. Es una idea contra un imperio. Pero cuando parece que el juicio va a ser sobre teología, el rey Noé muestra sus verdaderas cartas. Ahí es donde la hipocresía del sistema queda completamente expuesta. Uno pensaría que la acusación sería religiosa, ¿no? Claro, blasfemia, herejía, algo así. Pero no. El cargo oficial, el que queda registrado, es político. Lo acusan de hablar mal del rey. Eso me parece increíblemente revelador. Con todo el aparato religioso que controlaban, ¿por qué eligen una ruta tan descaradamente política? Nos dice que su religión era una fachada. Al acusarlo de sedición y no de herejía, están admitiendo, sin quererlo, que su verdadero Dios no es el Dios de Abraham, sino el poder. El poder político encarnado en el rey. La ofensa real para ellos no es contra el cielo, es contra el trono. O sea, Abinadí no es un problema teológico que debatir. Es una amenaza política que eliminar. Su lealtad no está con la ley divina, está con la preservación de su propio poder. Claro, la religión es solo la herramienta, el decorado.
Y por eso, como bien señala el análisis, el juicio es una farsa. Es puro teatro. Para nada buscan la verdad. Su objetivo es desacreditarlo públicamente y justificar una sentencia que probablemente ya estaba decidida. Le hacen preguntas capciosas, intentan tenderle trampas. Y para eso usan la táctica más cínica posible. Utilizan las propias escrituras como un arma en su contra. Y eligen un pasaje muy específico, uno de Isaías que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz». Es un movimiento que a primera vista parece muy astuto. Claro, le están diciendo, a ver, tú dices ser un mensajero de Dios, pero Isaías dice que los mensajeros de Dios traen paz y alegría. Tú solo traes profecías de guerra, o sea, no encajas. Eres un falso profeta. Exacto. Y fíjate en la ironía de ese verso de Isaías. En su contexto original, habla de la liberación de Israel del cautiverio. Es un mensaje de esperanza. Al usarlo aquí, los sacerdotes intentan proyectar una imagen falsa de que el reino de Noé ya vive en esa paz y que Abinadí viene a perturbarla. Están usando un texto sobre la liberación para justificar la opresión. Es una manipulación brillante y perversa. Citan el texto sagrado sin entender su espíritu, convirtiéndolo en un garrote. Están usando la palabra de Dios para intentar silenciar la palabra de Dios. Exactamente. Y este acto, en lugar de demostrar su sabiduría, lo que hace es exponer su profunda ignorancia espiritual. Creen que lo están acorralando, pero solo le dan la oportunidad de demostrar quién entiende de verdad. Y vaya si la aprovecha. La respuesta de Abinadís es una jugada maestra. Es increíble. Los sacerdotes esperan un debate académico, complejo, sobre el exégesis de Isaías. Y él simplemente se niega a jugar su juego. No entra en esa discusión. En lugar de eso, patea el tablero y cambia el foco por completo. Es una genialidad estratégica y espiritual. En lugar de defender su interpretación, los confronta con algo mucho más fundamental y mucho más incómodo para ellos. Les devuelve la presión. Les dice algo como: ustedes pretenden enseñarle al pueblo la ley de Moisés. ¿La guardan ustedes? ¿Acaso entienden los mandamientos más básicos? Es como si les dijera: dejemos los debates de posgrado, volvamos a la primaria. Los saca de su zona de confort, de la retórica donde pueden esconderse, y los arrastra al terreno de la moralidad práctica. Un terreno donde sabe que están completamente desnudos. Y con eso, destruye su legitimidad, su pretensión moral. Ya no es un debate entre iguales. Él asume el rol de maestro y ellos quedan expuestos como alumnos ignorantes. Y para rematar, Empieza a recitar los 10 mandamientos, uno por uno. ese momento debió ser eléctrico. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo dice a hombres cuyo Dios es el rey y la riqueza. No te harás imagen, a una cultura entregada a la idolatría del poder y el placer. Cada mandamiento es un espejo. Un espejo que refleja su propia corrupción. Imagina el impacto. No matarás a un grupo que está buscando una excusa para ejecutarlo. No cometerás adulterio, a una corte famosa por sus excesos. No codiciarás a un sacerdocio que vive del lujo. Cada frase es una acusación directa, fulminante. Les está demostrando, en tiempo real, que toda su estructura de poder es una violación sistemática de la ley que dicen guardar. Les quita el suelo debajo de los pies. Ya no pueden esconderse detrás de citas de Isaías cuando están fallando en lo más básico. La confrontación ya no es política. Él la ha elevado a una cuestión de ley divina. Y es aquí donde podemos empezar a conectar los puntos. Esto no es solo un profeta defendiéndose, es ver cómo se desmantela una teocracia corrupta desde adentro. Usando sus propios libros sagrados en su contra. La verdadera acusación en esa sala ya no es la de los sacerdotes contra Abinadí, sino la de la propia ley de Dios contra los sacerdotes. Exacto. Entonces, si sintetizamos, el primer punto clave es esa autoridad reforzada de Abinadí. Vuelve como un fiscal divino. Protegido hasta que su mensaje es entregado. De un cargo político en vez de uno religioso lo dice todo. Su verdadera lealtad es al poder, no a Dios. El tercer punto es esa táctica de usar las escrituras como arma de manipulación. Algo que vemos una y otra vez en la historia, ¿no? Intentan usar un texto sagrado para silenciar a un mensajero de Dios, revelando que no tienen ni la sabiduría para entenderlo, ni la integridad para vivirlo.
Y todo esto nos lleva al panorama general. Esta confrontación dramática no es el final. No, es el comienzo. Es la preparación del escenario. Abinadí ha demolido por completo la legitimidad de sus acusadores, y al exponer su hipocresía, ha creado un vacío de autoridad. Y es en ese vacío donde ahora podrá entregar una exposición doctrinal mucho más profunda sobre la naturaleza de Cristo, la redención, ¿qué es lo que viene después? Este juicio es el catalizador. Precisamente. Funciona como el primer acto de un drama. Establece los personajes, el conflicto, la verdad contra el poder y las enormes apuestas. Ahora que la autoridad corrupta ha sido desenmascarada, el público, tanto dentro como fuera de la historia, está preparado para escuchar la verdad sin filtros. Ha ganado el derecho a ser escuchado, no por la fuerza, sino por la claridad moral. Este análisis de Mosía 12 nos deja con la imagen de una confrontación brutal, donde la palabra se convierte en un arma de doble filo. Sí. Por un lado, los sacerdotes la usan como una red, para atrapar y condenar. Y por el otro, Abinadí la usa como una espada, para cortar la mentira y desmantelar un sistema corrupto. Sin duda. Y nos deja con una reflexión que va mucho más allá de este texto antiguo. Vemos a los sacerdotes usar las escrituras para controlar la narrativa, para justificar su poder. Y para silenciar la disidencia. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que sigue siendo increíblemente relevante. Cuando una figura de autoridad, cualquiera, cita un texto, ya sea un libro sagrado, una constitución, un estudio científico, ¿cómo podemos discernir si lo está usando para iluminar la verdad o para justificar y consolidar su propio poder?